Hola, bienvenidos de nuevo al podcast. Hoy les quiero hablar sobre los arquetipos cuidadores o ayudadores. Los he agrupado igual que los arquetipos espirituales porque comparten algunos rasgos muy similares y entonces también creo que tenerlos agrupados es una buena manera para entenderlos. Las personas que tienen estos arquetipos cuidadores para mí son como una pieza fundamental en la sociedad porque son los que mejor representan esta idea de sostenernos y ayudarnos unos a otros. Antes de continuar, les invito a que se suscriban al canal, que compartan este episodio y el resto de los episodios para que otras personas puedan acceder a estas herramientas y que poco a poco puedan llegar a un mejor entendimiento de sí mismos. Recuerden que los arquetipos, como les he mencionado en otros episodios, son una herramienta de autoconocimiento. Estos nos ayudan a entender los diferentes rasgos de nuestra personalidad y esto nos lleva también a replantearnos aspectos prácticos de nuestra vida, como el tipo de profesión que tomamos o el trabajo que tenemos en caso de que haya que hacernos preguntas, ¿no? Además, la manera en la que ordenamos nuestras prioridades. Otro punto importante es que cuando vemos el conjunto de los arquetipos que conforman nuestra personalidad, podemos ver con más claridad nuestro propósito de vida y la manera en la que nuestra vida puede impactar a otros. De la misma forma en la que agrupé los arquetipos espirituales, que ese es otro episodio que pueden escuchar en caso de que sientan que ustedes mismos tienen un arquetipo espiritual y puedan hacer autoconocimiento, pueden ir a escuchar ese episodio. También existen entonces varios tipos de arquetipos que encajan en el grupo de cuidadores. Estos son el sirviente, el salvador o la salvadora, la madre, el mártir y el samaritano. Estos son los arquetipos que voy a ir hablando en este episodio. Antes de empezar a describirlos individualmente, ellos pertenecen a este grupo porque, como les dije, tienen rasgos comunes. Y uno de los principales rasgos es el resentimiento. ¿Cuántos de ustedes no se han preocupado por otros o por muchos y al final sienten que nadie les agradece tanto esfuerzo? ¿Cuántos de ustedes no se han visto dando incondicionalmente, ya sea amor, cosas materiales o su tiempo, para luego darse cuenta que aquella persona que solo se encargaba de recibir era una persona abusadora o simplemente se aprovechaba de su buena voluntad? Todos hemos pasado en algún momento por esta situación. No todos los que hemos pasado por esa situación tenemos arquetipos cuidadores, pero los que tienen los arquetipos cuidadores, los que les mencioné, el sirviente, la madre, etc., sí o sí pasan por estas lecciones de vida. Cuando logramos tener conciencia de estos patrones arquetípicos, nuestra primera reacción es el resentimiento. Nos empezamos a hacer preguntas si lo que dimos fue suficiente y en muchas ocasiones hasta nos sentimos culpables. Otra cosa que guardan en común estos arquetipos es la sensación o la creencia más bien de que si no ayudo o si no estoy para otros, soy una persona egoísta. Entonces, la inclinación de ayudar se vuelve casi obsesiva. La persona que tiene este arquetipo siempre tiene miedo de que la vean como alguien egoísta y peor aún si se preocupa de sí misma. Estos elementos arquetípicos son los que van creando la personalidad de las personas cuidadoras, las que tienen estos arquetipos, ¿no? Para trabajar con estos arquetipos de la mejor manera posible y de llevarlo a su parte más luminosa, para no caer en estas necesidades del mismo arquetipo, porque cada arquetipo es una energía, una fuerza que nos empuja a cumplir estos patrones, lo primero que tenemos que hacer es trabajar en nosotros mismos, porque si no vamos a estar cayendo constantemente en cumplir las necesidades de otros. Si por ejemplo tengo el arquetipo del sirviente, lo primero que debo aprender como lección de vida es servirme a mí misma. Entonces, obvio que antes de entender esto ya habremos pasado por distintas situaciones que nos hacen replantearnos la manera en la que ayudamos a otros. Lo cierto es que no podemos descubrir el verdadero servicio si antes no aprendemos a servirnos a nosotros mismos de manera incondicional. Otro aspecto en común que tienen estos arquetipos es la creación de dependencia.
Miren, cuando somos niños y tenemos alguno de estos arquetipos, empezamos a usarlos como medio de adaptación. Todos los arquetipos los usamos como medio de adaptación. Pero en el caso de que sea un niño que tenga, por ejemplo, el arquetipo del sirviente, será un niño muy servicial. Si tiene el arquetipo del rescatador, la salvadora o el salvador, desde muy pequeño intuirá las necesidades de la familia, haciéndose cargo muchas veces hasta de la parte emocional. Lo cierto es que de alguna manera el niño entiende que dar lo mantiene a salvo y en la medida que va creciendo puede llegar a usar este mecanismo como medio de manipulación. Mucho de este entendimiento lo logramos obtener ya cuando empezamos a madurar y a ser conscientes de nosotros mismos, porque es muy difícil dar y ayudar genuinamente cuando están por debajo nuestras necesidades infantiles de atención, de validación o la necesidad de ser amados. O también cuando estamos muy heridos y no queremos lidiar con nuestras heridas de rechazo o de abandono. Entonces acá recurrimos a dar y ayudar esperando recibir algo a cambio. Ya cuando hemos trabajado en nosotros y luego de entender las diversas situaciones que nos pone la vida, todo el panorama cambia y entendemos además que no todo el mundo necesita nuestra ayuda y que mi tipo de ayuda tampoco es para todo el mundo. Las personas que tienen estos arquetipos tienen una intuición súper desarrollada para detectar las necesidades de los demás. Pero otra de las lecciones por las que tendrán que pasar es aprender a discernir entre quién necesita tu ayuda y quién no la necesita. Ahora, para crear este discernimiento hay que ser más racionales que emocionales y haber trabajado en las heridas infantiles, ya que de lo contrario las estaríamos proyectando. Recuerden que vivimos en un mundo donde parece que todos necesitan algo, donde muchos se victimizan de distintas formas, donde a las personas les cuesta crecer y se comportan como niños necesitados y heridos, o donde siempre estamos esperando que alguien nos rescate y haga la tarea por nosotros. Claro que esto ocurre muchas veces de manera inconsciente, entonces lo que corresponde aquí es aprender a decir que no y aprender a poner límites. Estos arquetipos los vemos más que nada en mujeres, pero igual se manifiestan en los hombres, y cada arquetipo tiene dinámicas muy específicas, pero que siempre van involucrando a otras personas para poder expresar su lección de vida. Entonces voy a empezar con el arquetipo del salvador o la salvadora, que también se le dice rescatador o rescatadora. Más que nada lo vemos en mujeres, pero también sabemos que existen hombres que pueden llegar a cumplir con este papel, ¿no? Con el arquetipo de la salvadora o el salvador, partamos de la idea de que para que el rescatador o el salvador exista, tiene que haber alguien que necesite ser salvado o rescatado. No todas las personas necesitan ser salvadas, pero si dentro de nosotros existe la idea de ser rescatados, podemos proyectar esa idea en otros, creyendo que esos otros están necesitando que yo los rescate o que yo los salve. Si no comprenden el tema de la proyección, hay un episodio que habla de eso y pueden complementarlo con este. Este arquetipo del salvador o la salvadora, o más bien las personas que tienen este arquetipo, las solemos ver mucho en relaciones románticas o de pareja, donde intentan establecer vínculos y ellos se encargan de la parte emocional, o sea, de sostener en el otro principalmente su aspecto emocional, pero esperando a ser correspondido a cambio. En otras palabras, esta persona por lo general lleva bien establecidas, casi siempre de manera inconsciente, sus intenciones. Es un patrón arquetípico. Además, en su labor de ser el apoyo emocional, también puede convertirse en el apoyo material y muchas veces en el apoyo económico de la otra persona. Las relaciones de este tipo, donde hay una salvadora o un salvador, puede tener diferentes matices, pero uno de los más comunes es que la salvadora tenga de pareja a un hombre que tenga activo su arquetipo del niño eterno y herido. Entonces se crea una dependencia, donde ella atiende las necesidades de este niño a cambio de que él se quede a su lado, creyendo que sin ella no puede continuar. Tomen en cuenta que la dependencia de este tipo es una enfermedad, donde
ninguna de las dos partes crece porque no asumen su rol de adultos. Este tipo de relaciones llega a un punto de quiebre cuando la salvadora se cansa de siempre dar y se crea entonces este característico resentimiento, donde ella percibe que no se le agradece lo que hace. Entonces la pareja, quien es un niño psicológicamente, le toca madurar porque se le han quitado estos apoyos. Pero pocas veces vemos que este tipo de hombres se hacen cargo de su madurez, por lo que este tipo de relaciones están destinadas al fracaso. Bueno, a menos que hagan terapia y se conozcan lo suficiente de manera que puedan romper con estos mitos arquetípicos y puedan romper el hechizo. Entonces así ambos crecen a la par, ambos aceptan sus condiciones y trascienden entonces el patrón arquetípico. La parte luminosa de este arquetipo es llegar a saber cuándo debe prestar su ayuda y una vez dada esta ayuda retirarse o retirar su energía. Es decir, como no apegarnos a la situación o no pensar que la situación depende eternamente de nosotros. Esto lo vamos logrando en la medida que vamos madurando, porque en la medida que también nos vamos haciendo conscientes, también nos hacemos conscientes de las verdaderas necesidades de las otras personas. Entonces seguimos con el sirviente. Todos de alguna manera estamos al servicio de algo o de alguien. El punto más elevado del camino espiritual es poner nuestra vida al servicio. Acá es donde entregamos la voluntad, toda nuestra voluntad, a algo más grande que nosotros mismos y a nuestro plan del alma. Sin embargo, muchos de ustedes pueden resonar con este arquetipo porque de alguna manera pueden estar dando algún tipo de servicio donde reciben un pago a cambio. Acá me refiero a los que trabajan, a los que tienen un trabajo, a los que se dedican a algo y reciben una remuneración. Pero justamente esto es lo que caracteriza al sirviente. Partiendo que éste se asocia con el dinero que gana por el trabajo que hace, el sirviente puede sentirse como obligado a realizar estas tareas y que poco a poco van restringiendo su vida. Estas personas se dan cuenta que están a merced de las personas que lo contrataron y no puede comprar su libertad. La lección principal de estas personas que tienen el arquetipo del sirviente es que tienen que aprender a estar al servicio de sí mismo y separar el valor o su propio valor del dinero. Otro aspecto desde la sombra de este arquetipo es que muchas veces estas personas no hacen actos de servicio porque no obtienen algún beneficio. Son personas que pueden llegar a ser muy egoístas, o sea, como que retraen totalmente su sirviente, su arquetipo del sirviente, y muchas veces esto ocurre por sus experiencias del pasado, pues porque los han llevado a sentir como este abuso de poder por parte de sus empleadores. Estas mismas situaciones lo pueden llevar a crisis donde no encuentran trabajo porque sus estándares están distorsionados por miedo a quedar en las mismas situaciones, que estas situaciones los llevan a sentirse como esclavos también. Ahora, cuando la persona que tiene el arquetipo del sirviente entiende la dinámica, sabe que debe tomar decisiones que se dirijan a desarrollar su potencial, cosa que muchas veces no logra por la dependencia económica que le puede generar un trabajo seguro. Pero su lección de vida está más que nada orientada a que descubra sus capacidades y que comprenda que el acto de servir conlleva un elevado sentido espiritual y de uno mismo. Es algo que va más allá del simple concepto de servir. Ahora vamos con el arquetipo de la madre. De este arquetipo me voy a referir más extensamente en otro episodio para tratar lo que es el complejo materno y el complejo paterno. Aquí solo voy a mencionar el aspecto de cuidadora porque el arquetipo de la madre es un mundo, es una cosa súper inmensa y la verdad que se necesita un episodio solo para eso. Entonces, las mujeres que tienen este arquetipo ya pueden ir intuyendo cómo es la dinámica de la madre. Igual todos tenemos una madre y podemos también reconocer estos rasgos. Este arquetipo funciona, o más bien tiene como su dinámica con el hijo o con los hijos, ¿no? Y se mezcla con los patrones de conducta de la salvadora cuando tiene de pareja a un niño eterno. Muchas veces
las mujeres hacen el papel de madres con sus parejas y lo cual termina inevitablemente en dependencia. No todas las mujeres ni todas las mujeres que tienen hijos tienen el arquetipo de la madre. Muchas mujeres que tienen el arquetipo de la madre, pero que han decidido no tener hijos, sus proyectos pasan a ser sus hijos o quizás una mascota. Y en el peor de los casos, pues como les mencioné, podría ser su propia pareja. Desde el punto de vista de cuidadora, las madres que han asumido este rol se convierten en personas incondicionales para quien las necesita, en este caso para sus hijos. Pero en la medida que sus hijos van creciendo de una manera inconsciente y otras con premeditación, van convirtiendo a sus hijos en niños dependientes, donde ella trata de hacer todo por ellos, insinuándoles muchas veces que ellos no son capaces. Otras veces les hace pensar que el mundo es demasiado duro o demasiado difícil y que sin ella no podrán salir adelante. Muchas veces siente una gran necesidad de sentirse necesitada y entonces el descanso y el tiempo para ella no es permitido, pero eso es una idea que ella misma se fabrica. Este tipo de mujeres pocas veces sale con las amigas y si lo hace es con un sentimiento enorme de culpa, tan grande muchas veces que le impide que pueda ver lo necesario que es crear independencia a través de su ausencia. La madre siente que el mundo no anda sin ella. Lo más triste es que las personas a su cargo, donde se ha creado esta dependencia, también alimentan a este arquetipo con sus constantes peticiones. Y al final son imposibles de ignorar por parte de la madre, porque a la madre se le activa todo este patrón arquetípico de siempre estar para los demás. Una madre que va tomando conciencia y nota que sus hijos han crecido y que ya no dependen tanto de ella, puede crear un fuerte resentimiento contra ellos. Y utiliza frases como yo que los he ayudado tanto, ya no me visitan o ellos no van a poder solos con tal o cual cosa. Pero lo que debemos comprender es que inconscientemente tenemos muchas creencias alrededor de esto que impiden una completa libertad para nuestros hijos y que impiden el desarrollo psíquico hacia la madurez. Es innegable la labor de una madre y sabemos que ellas lo dan todo, pero la realidad es que nada nos pertenece, ni siquiera a nuestros hijos. Una verdadera madre es aquella que deja de ser necesitada, que reconoce su propia individualidad y la de los demás. Una persona con este arquetipo, el arquetipo de la madre, tendrá que aprender a cuidar de sí misma. Básicamente tendrá que convertirse en su propia madre y además tendrá que comprender que ser madre es solo un aspecto de su personalidad, no la totalidad. Tendrá que trabajar más que nada en la integración de sus otras facetas, donde también pueda desplegar sus talentos, pero sobre todo el entendimiento de que a veces lo mejor que podemos hacer para ayudar a otros es no hacer nada, simplemente dejarlos ser, principalmente a sus hijos. Lo más importante para el arquetipo de la madre es nunca renunciar a los otros aspectos de su personalidad. Y si en algún momento renunció a ellos, poder integrarlos, traerlos de vuelta para poder lograr esta madurez que necesita y convertirse en un individuo completo. Ahora vamos con el mártir y el samaritano. Estos arquetipos los vemos muchas veces en áreas donde hay algún tipo de sacrificio. Son ayudadores natos, no saben decir que no. Y si es una causa social que involucre mucha gente, es mucho mejor. El mártir da la vida por otros, pero en esa necesidad de que cada acto que realiza lo acerca más al cielo. Es como un acto divino. El mártir se martiriza. Siente que tiene que sufrir más, siente que tiene que sacrificarse más, que le tiene que doler más que a los demás para sentir que está haciendo las cosas bien y de corazón. Si el mártir termina una relación amorosa, será el que más sufre o el que más llora, porque es su manera de demostrar que es el que más ama y que de alguna manera, si sufre lo suficiente, ya no tendrá que sufrir más adelante. Ahora, nada de esto es necesario.
pero ya conocemos los mitos de los mártires. La mayoría mueren por la patria, por un ideal, por un amor o para salvar a otros. Entonces, estas mismas energías son las que encarnan las personas que tienen el arquetipo del mártir. Pero la persona puede tomar conciencia siempre y romper el mito. El dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional, decía Buda. El samaritano, por su parte, siente que todos tenemos que ayudar y entonces empieza a obligar a las personas a pensar como él. Todo gira en torno a actos de servicio y sacrificio. Este es el samaritano. El samaritano en su lección de vida debe reconocer que servir puede estar en aquellos actos simples de nuestra vida cotidiana, como por ejemplo abrirle la puerta a alguien que va entrando con muchos paquetes. Y no es necesario hacer grandes actos de servicio para sentir que estamos al servicio. Las personas que tienen estos arquetipos, el del mártir y el del samaritano, tienen que trabajar mucho en su valor propio y su autoestima. También tendrán que escoger bien sus causas y principalmente sus motivaciones, ya que muchas veces utilizan su sacrificio para manipular y controlar a otros. Muchas veces puede haber una necesidad insatisfecha de reconocimiento, entonces siempre tenemos que ubicarnos en las heridas de infancia para que nuestra ayuda sea genuina. Cuando se comprende esta dinámica de los arquetipos, se llega a un mejor entendimiento de lo que significa el servicio, el cual siempre debe ser o hacerse de manera desinteresada. Las personas que tienen estos arquetipos tienen que aprender a poner límites y a no estar disponibles. Pero primero tendrán que trabajar sus heridas porque inicialmente son estos aspectos los que mueven y motivan para tomar sus decisiones. Entonces esos serían los arquetipos cuidadores. Si alguno de ustedes encaja con ellos, ya tienen aquí como una referencia para que puedan hacer su propio autoconocimiento e ir ajustando sus propias energías arquetípicas hacia el lado más luminoso del arquetipo. Este episodio inicié diciendo que para mí estos arquetipos son una pieza fundamental porque ustedes imagínense un mundo sin estos arquetipos. Creo que la vida no funcionaría. Todos siempre necesitamos de alguien y no hay mejor manera de verlo tan genuinamente cuando una persona ha pasado por todas estas etapas y logran reconocer el verdadero servicio más allá de sí mismos y verlo genuinamente en cada uno de sus actos, pues inspira a otros a también a servir, ¿no? Ahora recuerden que estos arquetipos se complementan con el resto de los arquetipos que tenemos y es muy probable que, por ejemplo, el sirviente necesite otro arquetipo para escoger su profesión porque podemos escoger entre las miles de profesiones que existen o los miles de caminos que existen para ponernos al servicio. Entonces lo que corresponde acá es saber cuáles otros arquetipos tenemos para saber cuál es ese servicio que voy a ofrecer. Por ejemplo, si yo tengo el sirviente, pero también tengo el escritor, es muy probable que mi servicio esté en escribir. A lo mejor tenga otro arquetipo que complemente el sirviente al escritor y, por ejemplo, el poeta. Imaginen, ya ustedes van viendo ahí que el propósito de su vida es servir escribiendo a través de mi poesía, por ejemplo, ¿no? Así entonces más o menos se va configurando nuestra personalidad, nuestro plan del alma, nuestro plan divino y nuestro propósito de vida. Entonces hasta acá les dejo el episodio, espero que les dé claridad para su camino, para su proceso de individuación, de crecer, de hacerse ustedes mismos y más auténticos. Entonces les mando un abrazo, espero que puedan compartirlo y nos vemos en otro episodio.